Hola. Hola. Buen día, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Buen día. Perfecto. Hoy no tenemos falla como el otro día. Por lo menos por ahora. Bueno. Vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de enfermedad hemolítica perinatal. Ustedes saben que... Esperen que quiero compartirles pantalla. Vamos a empezar a compartir. ¿Ven la pantalla? Sí, quizás. Sí. Bien. Cuando empezamos el control prenatal, una de las preguntas que hacemos es justamente el grupo sanguíneo de la mujer. ¿Y por qué? Porque es interesante o es importante saber cuál es el grupo sanguíneo de las personas, pero además porque en el embarazo, sobre todo, no el primer embarazo, pero sí el segundo embarazo, puede generar una enfermedad hemolítica, que es lo que vamos a ver ahora. Ojo con este tema. ¿Por qué? Porque si yo tengo una paciente que no estaba embarazada antes, pero que, por ejemplo, sí ha tenido transfusiones sanguíneas por la causa que fuere, o paciente que drogaba, entonces recibía tipo de inyecciones, qué sé yo, que, o sea, han recibido algo, han tenido alguna agresión o contacto a nivel sanguíneo, podrían generar también en el primer embarazo una enfermedad hemolítica perinatal. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto al momento de empezar el control del embarazo. Entonces, avance. ¿Qué es lo que llamamos enfermedad hemolítica perinatal? Nosotros llamamos enfermedad hemolítica perinatal a la afección que sufre el feto y el recién nacido por el traspaso transplacentario de anticuerpos maternos. ¿Pero contra qué? Dirigidos contra los antígenos de origen paterno que están presentes en los hematíes fetales del recién nacido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo importante acá? ¿Qué les parece a ustedes que es importante si miran esta definición? ¿Qué es lo que yo tengo que saber cuando recibo en el consultorio una paciente RH negativa? ¿El grupo sanguíneo del padre? Exactamente, el grupo sanguíneo del padre. ¿Por qué? Porque solamente se va a producir esta enfermedad si el padre es positivo. Si el padre fuera negativo como la madre, esta enfermedad no se produce. Entonces, ojo con esto. No cualquier paciente, no todas las pacientes específicas. ¿Está? Bueno, continuemos. ¿Y esto qué produce? Esta patología lo que produce, esperen que voy a... Ahí está. Esta patología lo que produce es el desarrollo de anemia, hidrops y muerte fetal y neonatal. Secundaria, por supuesto, a la hemólisis que se produce, pero de origen inmunológico. Es muy parecida la hemólisis que se produce a la hemólisis que se produce con los niños con
tienen, por ejemplo, hiperbilirrubinemia, que hay que hacerles transfusiones, exsanguíneo transfusiones cuando son recién nacidos y un montón de cosas. Pero que también en más del 60% de los casos, de madres RH negativas. ¿Por qué es importante el diagnóstico y control de esta patología? Miren esto. Si nosotros miramos un poquito la epidemiología, Argentina y Uruguay tienen un promedio de individuos RHD negativos de 11 a 15%. O sea, es bastante, no es exagerado, pero bastante alto. Solo un 6% va a desarrollar alguna respuesta inmunitaria contra el antígeno RH o antígeno D, digamos. La inmunoprofilaxis desciende la incidencia de mujeres aloinmunizadas de 30 a 30 por 100.000 nacidos vivos. Pero fíjense esto, más o menos antes de la inmunoprofilaxis, la incidencia de mujeres aloinmunizadas era casi del 100%. ¿Por qué? Porque no se conocía, porque no se sabían las metodologías, porque no se entendía mucho cuál era el proceso. En cambio, desde que se comenzó con la vacuna anti-RH, que todos la deben conocer así, bajamos a 30 por cada 100.000 nacidos vivos. Y las medidas terapéuticas, que ahora vamos a ver cuáles son, pero son desde transfusión intrauterina hasta la simple vacunación, descienden la muerte por enfermedad hemolítica perinatal de 36 por cada 100.000 nacidos vivos a, fíjense, a 1.6 por cada 100.000 nacidos vivos en el 2010. En pocos años. Pero fíjense, en 30 años, ¿cuánto bajó? Solamente las medidas terapéuticas, nada más. Y seguimos descendiendo, porque la verdad es que cada vez se sigue bajando más. Bueno, miren esto. Y acá tenemos las distintas medidas terapéuticas que se fueron implementando y cómo fueron estas disminuyendo. En el año 1940, la determinación del factor RH, que en principio lo que se hacía era un poco prohibir a las mujeres que tuvieran hijos, etcétera, o buscar. No se sabía tampoco qué pasaba con el RH, no se entendía. Pero ahí empiezan, digamos, a disminuir y empiezan a trabajar en el 46 con la exsanguíneo transfusión que se acuerdan que acabo de mencionarles. Entonces, no teníamos inmunoprofilaxis, pero se tenía la exsanguíneo transfusión que hacía que no murieran el 100% de los niños. En el 57 empieza la espectrofotometría, ahí comenzamos con distintos estudios, hasta el 63 que comienza la transfusión intrauterina y el test de Liley, que es el que se usa hasta el día de hoy. En el 65, o sea, hace más de 50 años, comienza la inmunoprofilaxis con Freda, Norman y Pollack. Y en el año 83 la cordocentesis con Dafos. Esta sería la historia de las técnicas de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad hemolítica perinatal y cómo eso hizo que fueran descendiendo de 30 por cada 100.000 nacidos vivos a 1.6 por cada 100.000 nacidos vivos en el 2010. De 1 al 10% de las madres D negativas se sensibilizan luego del primer embarazo. ¿Qué pasa si yo tengo terapéuticas adecuadas en el primer embarazo? Probablemente no se sensibilicen. ¿Podemos tener mujeres de RH negativa, D negativa, que no se sensibilicen, aun cuando los hijos sean positivos y el marido positivo? Sí, los podemos tener. Los podemos tener. ¿Por qué causa? La verdad es que se desconoce, pero sí han habido casos que sí que no se han sensibilizado, son mujeres que no han cumplido ningún control de embarazo y no se han inmunizado y sin embargo no se han sensibilizado. Pero son casos excepcionales. El 30% se sensibiliza luego del segundo y un 50% luego del tercero. O sea, el riesgo de sensibilización post-aborto es de 2% y aumenta de 4 a 5 después de un aborto provocado, o sea, si hubieron maniobras de aborto. Entonces, como ustedes ven, a medida que van dándose los embarazos, más posibilidades de sensibilización voy a tener. ¿Por qué? Porque la agresión hacia el grupo sanguíneo materno, digamos, es cada vez mayor.
Bueno, esta clase quiero aclararles para empezar, chicos, que la da siempre el doctor Juan Carlos Balbi, que da 2 clases él en realidad sobre este tema, pero lamentablemente, como ustedes, no sé, alguno que lo conozca de clínica y de fisiología, la señora esta semana, así que, bueno, por eso la estoy dando yo. ¿Cuáles serían mecanismos de sensibilización? Durante el embarazo es normal el pasaje de glóbulos rojos fetales a la circulación materna. Por supuesto, esto ocurre y es normal. Ahora, esto está en relación directa a la magnitud de la hemorragia. Si es superior a 0,5 mililitros, las posibilidades de inmunizaciones son mayores. Perdón porque voy a apagar el teléfono, pues me están llamando, no sé para qué. Entonces, por eso les decía que, ojo, puede ser sí por el embarazo, pero si yo tengo una paciente con una hemorragia o tengo una paciente que ha tenido sanguínea, ojo con esa paciente porque se puede inmunizar aún sin haber estado embarazada y obviamente comenzar un embarazo sensibilizada. Entonces, ante una paciente embarazada, ¿qué tenemos que averiguar? Primero, el grupo sanguíneo de la paciente. Segundo, el grupo sanguíneo del padre, del feto y la cigosidad. Ojo con esto. Puede parecer gracioso, pero ¿por qué del padre del feto? Porque sí, porque a lo mejor el padre del feto no es el marido. Entonces, a nosotros no nos importa el grupo sanguíneo de la pareja si no es el padre del feto. A nosotros nos interesa el grupo sanguíneo del padre del feto. Y esto es algo que tenemos que hablarlo con la mamá. Es más común de lo que ustedes creen que el padre no sea el padre biológico de ese bebé, a pesar de que la mamá no se lo quiera contar. Pero bueno, de todas maneras, si nosotros tenemos una paciente RH negativa, es algo que tenemos que averiguar muy seriamente e íntimamente, no necesitamos contarle a nadie más. Ella, con que ella lo sepa y ella nos lo diga, ya es suficiente. Los antecedentes obstétricos. Abortos espontáneos y provocados, acuérdense que se más con los abortos provocados, ¿está? Miren que quiero cerrar un poquito esto. Está. Muertes perinatales, embarazos con hemorragias anteriores, recién nacidos ictéricos sin causa aparente y tratamientos que hayan recibido los recién nacidos, porque por ahí ella ni siquiera sabe su grupo sanguíneo ni nada, pero resulta que tiene un hijo que le tuvieron que hacer examen de transfusión. Obviamente que en ese momento vamos a saber qué grupo sanguíneo tiene la mamá y qué grupo sanguíneo tiene el bebé, porque es lo primero que se hace. Pero ¿qué va a ocurrir? Esa mujer que no sabía o que no se controló, que no se inmunizó ni nada por el estilo, lo más probable es que en su próximo embarazo tampoco sepa su grupo sanguíneo. Entonces, ese es un tema. Quiero sacar esto. Ahí está. Bueno. Ojo con los estudios invasivos. Si yo estoy por hacer una punción, por ejemplo, acuérdense que cuando hablábamos del test de Clement para ver la madurez pulmonar fetal, decíamos que si estamos ante una paciente con RH negativa, esa paciente, si se le hacía un test de Clement, a pesar de que no estamos haciendo teóricamente nada sanguíneo, sí o sí teníamos que hacerle una profilaxis o buscar, ojo con la sensibilización. Posibilidad de haber recibido transfusiones de hemoderivadas, accidentes, trasplantes, drogadicción intravenosa, etc. Y si ha recibido inmunoglobulina anti-D como inmunoprofilaxis, ¿en qué momento la recibió? Si la recibió durante el embarazo, si la recibió solamente en el posparto, pero ¿en qué momento y en cuándo del posparto? Porque solamente tiene un tiempo de eso de efectivo. Después, pasadas las 72 horas, la efectividad de la inmunoprofilaxis postparto disminuye casi un 70%. Importante hacer el diagnóstico en el primer trimestre. Hacer el seguimiento de la paciente, sobre todo la sensibilizada y el tratamiento, y hacer el seguimiento de la no sensibilizada, porque esa se puede sensibilizar. Entonces tenemos más o menos un algoritmo, a pesar de que ahora yo les voy a mostrar otro apunte donde tenemos solamente algoritmos de esto. O sea que todas estas curvas, digamos, y todos estos algoritmos los van a tener en otro artículo, digamos.
Entonces, tenemos la mamá, ¿no es cierto? Vemos el grupo sanguíneo de la mamá. Si es RH positivo, o sea, es una D negativa, pero RH pero positiva, hacemos una CUM indirecta. Siempre CUM indirecta. Podemos hacer. Si la CUM indirecta es negativa, no se repite y seguimos hasta el término. Si la CUM indirecta es positiva, tengo que hacer el diagnóstico de aloinmunización. Si la CUM indirecta también es positiva, sí, diagnóstico de aloinmunización, y si es negativa, tenemos una RH negativa, hacer la CUM sería mensual, sería en el primer control, después repetimos a las 26, a las 34 y a las 38 semanas. Si en este control seriado nosotros encontramos que la paciente es positiva en algún momento, tenemos que diagnosticar la enfermedad hemolítica perinatal. Si es negativa, seguimos hasta el término, pero obviamente estamos haciéndole CUM seriada. Y sí o sí hacer la inmunoprofilaxis. Ahora, si yo tengo que es todo positivo, tengo que hacer el diagnóstico de probabilidad de enfermedad hemolítica perinatal. Entonces tengo que hacer la RH fetal. Si es negativa, no hay riesgo de enfermedad. O sea, ¿qué es lo que les acabo de decir? Si el feto es negativo, tiene el mismo grupo sanguíneo de la madre y por lo tanto no pasa absolutamente nada. Si es sin riesgo y sin nada. Ahora, si el feto es positivo, lo que yo tengo que hacer es identificar anticuerpos y valorar ahí sí la afectación fetal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a producir la enfermedad hemolítica perinatal. Entonces, si yo tengo mamá negativa, y papá positivo, tengo que estudiar a través de la CUMS a ver qué pasa. Si tengo la CUMS negativa, en general no pasa nada, solo que en esta mujer la tengo que hacer seriada, o sea, tengo que seguir haciéndole la CUMS por lo menos a las 26, a las 34 y 38 semanas. En el primer control, no importa la edad gestacional, 26, 34 y 38 semanas. Si en algún momento es positiva, tengo probabilidad de RH de isoinmunización o enfermedad hemolítica perinatal, y entonces en ese caso tengo que averiguar el RH fetal, y que si es positivo, entonces estamos en la misma línea del padre, por lo tanto tengo que valorar, ver los anticuerpos y valorar con los métodos, tanto invasivos como no invasivos, la afectación fetal. O sea, es muy simple el cuadro en realidad. ¿Qué pasa con la gestante no sensibilizada? En las no sensibilizadas al antígeno D, yo tengo que sí o sí hacer el control inmunohematológico. ¿Cómo lo hago? Con la CUMS, como acabamos de decir. 12, 17, 22, 24, 28, 32, 36. En la semana 28, si el resultado sigue siendo negativo, tengo que hacer la inmunoprofilaxis. ¿Está? 28 y 32 semanas. Si le hago la inmunoprofilaxis, post-inmunización, o sea, después de la vacuna a la semana, repito la CUMS. Y si sigue siendo negativa, no hago más CUMS hasta finalizar el embarazo. No es necesario porque ya tengo la inmunoprofilaxis. La inmunoprofilaxis se hace con la mitad de la dosis de la vacuna entera, o sea que el resto le voy a colocar ya en el puerperio. ¿Quedó claro, chicos, este paso? ¿Qué hago acá? Sí. Perfecto. Luego una pregunta. Dime. Si una persona ya sabe que es RH negativo la mujer y quiere quedarse embarazada y debería tomar inmunoprofilaxis, ¿cuánto tiempo antes, teniendo en cuenta esto, o ir a la prueba de COMS? No es necesario. Lo que tiene que hacer es tener en cuenta cuál es el grupo sanguíneo de la pareja. No preocuparse, porque si es su primer embarazo, en realidad, fíjense que hablábamos de que la isoinmunización, que es lo que es eso, en definitiva, enfermedad hemolítica perinatal se le dice ahora, pero es la isoinmunización RH. La isoinmunización se produce cuando es el primer embarazo en una incidencia muy, muy baja. Es casi imposible, salvo que la paciente haya tenido alguno de los antecedentes que se acuerdan que mencionamos, transfusiones, abortos provocados, o sea,
Pero si es el primer embarazo y ella es una paciente sana y que no ha recibido transfusiones, no se droga, no tiene factores de riesgo, no se tiene que preocupar tanto. No es necesario hacer profilaxis antes del embarazo. Sí hacer el seguimiento, y este seguimiento teniendo en cuenta que ella va a ser no sensibilizada. ¿Entendés? O sea, sí o sí tenemos que utilizar la CUMS. Podría hacerse una CUMS antes del embarazo, pero no tiene sentido porque no tengo contra qué. O sea, la CUMS antes del embarazo solamente se utiliza en algunas cosas muy específicas, pero no como para predecir si la paciente se va a sensibilizar o no. No me sirve. No sé si contesté tu pregunta. Sí, buenísimo. Gracias, Doc. De nada, mi china. Bueno. Control de la paciente con anti-D. Estas se tienen que controlar por lo menos mensualmente hasta las 28 semanas y luego cada 2 semanas para ver el título que tiene esta paciente y los anticuerpos e identificar cualquier anticuerpo adicional que pudiera desarrollarse. Esto puede ocurrir. Y títulos superiores de 1,64 pueden considerarse clínicamente significativos. Aquí estamos hablando del test de Liley, básicamente. Volvemos a recorrer el algoritmo. ¿Ven? Ahí empezamos con la valoración de fetal, ya sea con métodos invasivos o no invasivos. ¿Cuáles serían los no invasivos? Tenemos la ecografía, que nos va a detectar la afectación fetal la afectación fetal en etapas tardías, sobre todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener hepatoesplenomegalia, citis, derrame pleural y pericárdico, edema subcutáneo, edema del cordón, a veces esto es lo primero que se ve, edema placentario, polidramnios. Generalmente ya cuando llegamos a hacer diagnóstico por ecografía es porque el feto ya está incluso con una insuficiencia cardíaca, o sea, es muy tardío. El Doppler. Aquí, ¿qué buscamos? El flujo de las arterias umbilicales y la cerebral media. ¿Tá? ¿Qué medida utilizamos? La velocidad máxima sistólica de la cerebral media fetal. Esa es la que más sirve, digamos, para esto y es la que suele reemplazar al test de Liley. ¿Por qué buscamos reemplazar el test de Liley? Porque el test de Liley, una de las complicaciones que puede generar, acuérdense que, bueno, no lo saben todavía, pero el test de Liley es extracción a través de una amniocentesis de líquido amniótico y entonces hago con un espectrofotómetro los valores digamos, de anticuerpos que tenemos, la cantidad. Entonces, si yo puedo reemplazar, porque esto me puede generar sensibilización en pacientes que no están sensibilizadas, si yo puedo reemplazar por algo, sería por el Doppler fetal. ¿Tá? Siempre midiendo la máxima velocidad sistólica de la arteria cerebral media. Y la cardiotocografía, que sirve solo en casos de anemias muy severas. ¿Por qué? Porque voy a tener un patrón sinusoidal, pero en realidad la cardiotocografía en este tipo de fetos o de embarazos no me serviría mucho. Y aquí tenemos uno de los controles, el invasivo básico, digamos, y es que es el más común. Aquí tenemos, fíjense, el test de Liley, famoso test de Liley. Es una amniocentesis, mide indirectamente la hemólisis intrauterina y el grado de afectación fetal. Nosotros tenemos que se dividen en tres, serían en tres franjas, ¿tá? O niveles, y lo que predice es la severidad de la enfermedad hemolítica. El pigmento biliar, lo que aquí medimos sería a través de la medición de la densidad óptica, es la cantidad del pigmento biliar en el líquido amniótico. Y entonces aquí puede ser que lo tengan. Esta sería la zona baja, la zona media y la zona alta. La zona baja es la zona de menos riesgo, donde yo tengo una densidad por debajo de 450 y en realidad la afectación es mínima, que continúo podría repetir. Ojo, cuando estoy haciendo un Liley, chicos, ya estoy afectando, ¿eh? Tengo un feto afectado, o sea, no es que aquí porque está en la zona baja está salvado, no, 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 está menos afectado que el que necesita una transfusión intrauterina, pero está afectado.
En el caso de este, yo puedo repetir cada 2 o 3 semanas el delay y ir controlando. Aquí sí con ecografía porque estamos con una afectación leve. Si estamos o si cae la densidad, la determinación en el medio, tengo que repetir la amniocentesis cada semana o como excepcional en caso en que yo esté controlando muy bien cada 2 semanas. Obviamente el parto sería ya entre las 36 y 38 semanas. Aquí, en la primera parte, podría llegar a por encima de las 38 semanas, o sea, hasta el final, hasta las 39 o 40. Generalmente, si tengo un feto afectado y tengo enfermedad hemolítica neonatal o perinatal, chicos, la verdad es que no se llega hasta las 38 semanas nunca. Y si estamos en la zona alta, de afectación fetal, tenemos que hacer una transfusión intrauterina, que sería uno de los tratamientos. Y obviamente administración de betamiméticos, de betametasona, para poder interrumpir el embarazo entre las 34 y las 36 semanas. No voy a tener, de hecho aquí no voy a tener madurez pulmonar fetal, ni tampoco me interesa averiguarlo, porque yo sé que no estoy sacando un feto inmaduro y afectado. O sea que ahí no me preocupa tanto. Este sería el gráfico de Queenley es de Liley, y entonces aquí tenemos, fíjense, por debajo de esta guía o de esta curva, el RH negativo no está afectado. Encima estamos en una afectación intermedia. Aquí estaríamos con una afectación a determinar, pero grave ya. Por encima de esta línea del 0,18 estamos con ya directamente riesgo de muerte intrauterina, que es cuando decimos no, hasta acá llegamos, hay que sacar ese feto, madurarlo y afuera. ¿Cuáles serían las técnicas invasivas además del test de Liley? La cordocentesis. La cordocentesis es la extracción de una muestra de sangre fetal de la vena umbilical fetal. La ventaja sobre el Liley es que tenemos la valoración directa de la anemia fetal, ¿tá? Y consecuencias directamente del hematocrito, los reticulocitos, la concentración de hemoglobina y la bilirrubina. Podría ser inclusive terapéutica. Si yo hago una cordocentesis para tomar sangre para muestras, para poder estudiar todo esto, yo podría realizar transfusión intrauterina y también colocación de inmunoglobulina. O sea que no solamente es un método diagnóstico o una técnica invasiva diagnóstica, sino que también me serviría como una técnica terapéutica. ¿Cuáles son las complicaciones de la cordocentesis? Muerte fetal intrauterina de 1 a un 5%, rotura de membranas, y sí, yo tengo que atravesar. Acuérdense que tengo que ir a pinchar el cordón. ¿Recuerdan cuando vimos cordocentesis en técnicas de evaluación de salud fetal? Rotura de membranas, menos de un 0,5%. Sangrado del cordón, esto también se puede producir alrededor del 2%. Aumentan los títulos de anticuerpos si la paciente está sensibilizada. Cualquier maniobra invasiva me va a aumentar los títulos de los anticuerpos si la paciente está sensibilizada. O sea que ojo con esto. El parto prematuro, daño fetal o infección ovular son estadísticamente despreciables, o sea, no me va a generar esto. Obviamente, si tengo rotura prematura de membrana, podría generarse un parto prematuro, pero en realidad la cordocentesis per se no me lo va a producir, tampoco la infección y el daño fetal. Solo se justifica la cordocentesis en mujeres con pareja heterocigota para el antígeno problema y que esté severamente inmunizada con antecedentes de enfermedad hemolítica severa y o muerte intrauterina. ¿Por qué? Porque es una técnica, como dijimos, no solamente diagnóstica, sino terapéutica. Pero para llegar a la cordocentesis es porque estamos con una afectación severísima. Eso sería uno. ¿Qué pasa con la paciente sensibilizada? Volvemos acá. Tenemos que repetir cada 21 días la CUMS. Tenemos que hacer, de acuerdo digamos, a los valores que tengamos, tenemos que la ultrasonografía
miren la ultrasonografía. 10, 20, 24, 28, 32, tienen 1000 ecografías, aunque recuerden que la ecografía me da diagnóstico de afectación fetal tardío, pero bueno, en algún momento se empieza a alterar y ahí es donde captamos la afectación severa, digamos, más allá de la CUM o del test de Lille que vayamos haciendo. Aquí, por debajo de 1 en 16, no nos preocupamos mucho, monitorizamos y nada, y parto al término del embarazo. En este, entre 1 en 32 y 1 en 128, la sonografía o la ecografía en las mismas edades gestacionales, amniocentesis entre las 24 y 28 semanas para ver test de Lille, y entonces ahí vamos a ver, de acuerdo a la zona donde caiga, la zona A, baja, que es la baja. Si recuerdan, vamos a recordar un poquito, a ver, vamos a retroceder. ¿Ah? Este tendría que ponerle para que ustedes vayan viendo en dos. Esta sería la zona baja, media y alta. Entonces, zona A, que sería la zona más baja de todos, amniocentesis 21 a 28 días, confirmar valor o curva descendente y parto a término. No me preocupo. Si yo tengo una zona B baja, esa que decíamos indeterminado, tengo que hacer amniocentesis cada 14 a 21 días. Si la curva está estacionaria o descende, parto a término, alrededor de las 37 semanas. Pero si la curva es ascendente, transfusión intrauterina. Lo mismo si estoy en la zona B alta, aquí la amniocentesis debe ser cada 7 o 14 días. Si es estacionaria la curva o desciende, pues clarísima, entonces en ese caso podemos continuar, pero si no, directamente transfusión intrauterina. Y si estoy en la zona C, que es la zona más alta, confirmar el valor, con qué valor estamos de alguna manera jugando, y se refiere a estos valores, y con esto, si yo tengo feto inmaduro, directamente maduración pulmonar, transfusión intrauterina e interrupción del embarazo. Y si tengo feto maduro, directamente interrupción del embarazo. ¿Por qué voy a tener feto maduro? Porque puede ser que lo haya madurado antes de tener el riesgo digamos. ¿Está? ¿Entendieron más o menos, chicos, esta curva o este algoritmo de la CUMS? Chicos. ¿Entendieron algo? ¿Sí? Bueno, perfecto. Yo sé que no lo van a saber, después lo van a tener que volver a leer, pero bueno. Bueno. Volvemos a todo lo mismo. Siempre jugamos con dónde estamos, en qué zona estamos del esquema de Lille. Bueno, aquí obviamente si tenemos un hidrox, que es la afectación más grave, que generalmente está en la zona alta, zona C del Lille, realmente hay que actuar mucho, pero hay pocas posibilidades de hacerlo. Bueno, en realidad el doctor Balbi, es una pena que no les haya dado el teórico porque tiene muchísima experiencia en este tema específicamente, y de hecho, con mi papá, que era obstetra y que trabajaban juntos, ellos fueron un poco los que incentivaron mucho el tema del estudio, estoy hablando hace más de 30 años, de la embarazada RH negativa acá en Corrientes, y han realizado todas las intervenciones que nosotros vemos acá, ellos las han realizado en Corrientes, y no ahora, sino hace muchísimos años. ¿Cómo hago la prevención? Y acá un poco viene la respuesta tuya, Lucía. La inmunoprofilaxis siempre es durante el embarazo. No sirve hacerla antes del embarazo porque no me va a generar la inmunidad que yo necesito. Sería en el primer y segundo trimestre, si tengo casos de hemorragia o biopsia, o quiero hacer una biopsia periocitaria, o se le realizó una amniocentesis porque
por la causa que sea, debo administrar entre 50 a 120 microgramos de inmunoglobulina anti-D en menores de 13 semanas. ¿Está? Y de 240 a 300 microgramos en mayores de 13 semanas. Eso sería primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre, a las 28 y 34 semanas, hay que administrar de 100 a 120 microgramos cada semana. O lo que se hace, porque es una, ustedes saben que la inmunoglobulina anti-D es carísima, y entonces realmente si se hace la inmunoprofilaxis, se la hace lo más precozmente posible y se repite una dosis entre las 28 y las 34 semanas. O bien, si recién decido hacerle la inmunoprofilaxis en el tercer trimestre entre las 28 y 34 semanas, se hace, generalmente utilizamos una única dosis de 240 a 300 microgramos. Ahora, la paciente tuvo familia, tuvo su bebé es positivo, porque esto es importante que también tengan en cuenta. Si yo tengo un recién nacido RH negativo, no necesito hacerle inmunoprofilaxis a la paciente. ¿Por qué? Porque es RH negativo, no me va a generar sensibilización de la madre y por lo tanto no voy a tener problemas en un embarazo posterior. Ahora, si el bebé el recién nacido es RH positivo, ahí sí tengo que hacer la profilaxis o inmunoprofilaxis postnatal o posaborto, que también ahí no interesa porque no sabemos el grupo sanguíneo, pero ahí sí o sí habría que hacerlo. Y se hace una dosis de 120 microgramos intravenoso o 240 a 300 intramuscular. Generalmente la que se usa es de 240 a 300 microgramos intramuscular. Entonces, repetimos, chicos, primero y segundo trimestre, ante casos de hemorragias, biopsias velocitarias, amniocentesis, yo puedo hacer la inmunoprofilaxis antes de las 13 semanas con 50 a 120 microgramos de inmunoglobulina anti-D. Siempre es inmunoglobulina anti-D, no se utiliza otra cosa. Por encima de las 13 semanas, entre 240 a 300 microgramos. En el tercer trimestre, si por cualquier causa la paciente no se controló, no se inmunizó ni nada por el estilo, podemos hacer, y lo que se hace habitualmente, es la dosis única entre las 28 y las 34 semanas de 240 a 300 microgramos. ¿Está? Y el postnatal, si el recién nacido, si estamos hablando de un posaborto, se hace la inmunoprofilaxis, pero si es un recién nacido RH positivo, se tiene que hacer una dosis de 240 a 300 microgramos intramuscular o 120 intravenoso. O sea, como ustedes ven, repetimos la dosis, porque en realidad cuando estamos haciendo inmunoprofilaxis estamos colocando la mitad de la dosis. ¿Está? Ahora, si yo no hubiera tenido inmunoprofilaxis antenatal, esta dosis tendría que duplicarla. Eso es lo único que hay que tener en cuenta acá. La administración, miren esto que interesante. La administración de la inmunoglobulina anti-D en el puerperio disminuye la sensibilización del 13 al 1 o 2%. Y la profilaxis prenatal disminuye el riesgo a 0,1%. Administrada, y fíjense que con una sola dosis, la del entre 28 y 32 semanas, ni siquiera estoy hablando de si la administré antes de las 13 semanas, o a las 16, donde suele utilizarse, el doctor Balbi suele indicar a las 16 semanas la primera inmunoprofilaxis, y después entre las 28 y 32 semanas, la segunda. Pero miren por qué es importante esto. ¿Ven? En el puerperio me disminuye muchísimo. Siempre dentro de las 72 horas, acuérdense de eso. Pero si yo hiciera la prenatal, me disminuye aún más todavía. Bueno, y este es nuestro objetivo, muchachos. Nosotros queremos estos bebés. Bebés sanos, bebés felices. Y eso lo conseguimos si nosotros tenemos un bebé cuidado. Y un bebé cuidado implica una mamá estudiada. Esto es lo que les decía, los algoritmos. Todo esto lo van a tener, todo esto va a estar subido, chicos, en el aula, como ustedes saben. Hoy mismo les subo esto.
Compatibilidad sanguínea con otros tipos de sangre. Acá tienen todos. Si tengo 0, 0 positivo, 0 negativo, A positivo, A negativo. Esto lo saben ustedes de fisiología, muchachos. O sea, pero es como para recordarlo. Ojo, algo acá. La enfermedad hemolítica perinatal puede darse por niños RH positivo y mamá RH negativa, o también puede darse en caso en que yo tenga mamá AB o incompatibilidad que tenga madre A y padre B. No me importa si es positivo o negativo, pero si yo tengo una madre A o padre B o viceversa, ojo, porque ahí puedo tener la incompatibilidad AB. Y a veces es mucho más grave que la de la RH. La de grupo es más grave que la de factor. Entonces es importantísimo que conozcamos los grupos sanguíneos. Bueno, este cuadrito es para muchas veces, esto no lo saben, y esto es importante que lo sepamos. ¿Qué pasa con los antígenos? La curva, cómo fue descendiendo con todas digamos, las técnicas que se fueron haciendo, y por supuesto, los estudios. B baja, B alta y C. Si estamos por acá arriba, estamos liquidados. Acá en la B alta estamos afectados, pero con muchas posibilidades. La B baja tengo que hacerle un seguimiento más estricto, y en la A no está afectado, no pasa nada. ¿Cómo hacemos la CUMS? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo terminamos? ¿Y qué pasa cuando ya tengo un feto afectado? ¿Está? Muy bien. Chicos, yo sé que este es un tema que suele generar muchas dudas. Ustedes lo más importante que aquí tienen que saber o que tienen que entender es que la paciente RH negativa es una paciente de riesgo de producir o de sufrir una inmunosensibilización o una enfermedad hemolítica perinatal. Generalmente, si la paciente no tiene antecedentes de hemorragias, de transfusiones, de intervenciones quirúrgicas, de abortos, sobre todo provocados, o de embarazos con resultados perinatales adversos, que pueda yo relacionar, esta paciente no tendría en el primer embarazo riesgos de una inmunosensibilización o una enfermedad hemolítica perinatal. Pero si tiene alguno de esos factores, indefectiblemente es una paciente a la que tengo que hacerle un seguimiento mucho más cercano. ¿Por qué? Porque puede tener una sensibilización durante el embarazo y obviamente una afectación fetal. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta acá? ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es importante que busque además del grupo sanguíneo materno? ¿Cuándo tengo que hacer la CUMS? ¿Y qué CUMS hacer? Si es la directa, si es la indirecta. Siempre va a ser la... ¿Cuál es la CUMS que hago, muchachos? Doctores. ¿Cuál, doctora? Indirecta. Exactamente, muy bien, Oriana. La indirecta. La indirecta se hace exclusivamente en el puerperio. Cuando yo tengo un recién nacido RH positivo, hago la CUM directa. Generalmente se hace, aunque fuera negativo, porque lo que se hace se le toma la sangre y ya se hace la CUMS más el sanguíneo. Entonces, la verdad es que si tienen o no RH positivo o negativo, nos vamos a enterar después. Pero siempre es la directa en el puerperio. ¿Está? La indirecta es durante el embarazo. Siempre es la indirecta. Acuérdense cuáles son las edades gestacionales donde tengo que hacer. Acuérdense cuáles son las edades gestacionales donde hago la inmunoprofilaxis. Y en qué edad gestacional comienzo con el test de Liley si es que tengo algún factor de riesgo o algo que me esté indicando que ese feto está teniendo algún tipo de afectación fetal, o tengo una CUM indirecta positiva y con valores altos. ¿Está? Básicamente con esto, si ustedes manejan eso, chicos,
manejan perfectamente lo que es la enfermedad hemolítica perinatal y los cuidados que tiene que tener una mujer para no sensibilizarse. ¿Se puede sensibilizar aunque tengamos todos los cuidados? Por supuesto que sí. Doctores, medicina no es matemática. Y yo siempre repito esto. Nosotros podemos hacer absolutamente todo. Y las cosas no salirnos como esperábamos. Nosotros podemos presumir que algo va a ser de una manera, pero no podemos predecir que vaya a ocurrir de esa manera. Entonces esa es una premisa que tenemos que tener siempre presente. Pero ¿qué ocurre si yo no hago lo que debo hacer? Si las cosas salen mal y yo no hago lo que debo hacer, es culpa absolutamente mía. Si las cosas salen bien, habiendo yo hecho todo lo que debía hacer, que significa controles, inmunización, evaluación fetal, evaluación materna, la biología tuvo algo que ver. ¿Estamos? ¿Quedó claro, chicos? Está, Doc, muchas gracias. De nada. Muy bien. Muy bien. A ver, hoy es viernes. El martes tenemos Torch. El jueves van a tener cesárea y el viernes terminamos los teóricos con hipertensión y embarazo. Así que, bueno, nos estamos acercando ya al segundo parcial y al final de la asignatura, chicos. Nos estamos viendo el martes y, bueno, buen fin de semana y estudien un poquito. Gracias, Doc. Gracias,